La creatividad y la fe permiten contemplar al obispo Osio de Córdoba con la mirada de un poeta cordobés que ha redactado un nuevo auto sacramental. Pueden imaginarse que este autor es Daniel Cota, Premio Universal Fernando Rielo de Poesía Mística, que pone en escena esta noche el último Osio en el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. También hubo una representación en la noche de ayer jueves con notable éxito de público. Hoy también la entrada es libre hasta completar aforo. Daniel Cota, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, bien hallada, Nati. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día de estreno, porque fue ayer cuando se vieron por primera vez el resultado de esa investigación y de ese arte que has depositado en este nuevo auto sacramental. Pero ¿cómo ofrecer información valiosa al espectador a través de un auto sacramental, teniendo en cuenta que hablamos de una figura, la del obispo Osio, que vivió hace nada más y nada menos que 1700 años? ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, no lo sabía cómo hacerlo y sin embargo pues he tenido que hacerlo. Un auto sacramental, el motivo de hacer un auto sacramental se debe a que, como bien sabrá, hace un par de años se estrenó EFETA en la Mezquita Catedral también, en la catedral, y debido pues a la buena acogida que tuvo el auto, pues la Vicaría General pues me sugirió la idea de componer un auto sacramental sobre la figura del obispo Osio. Y ese ha sido mi cometido, cumplir con ese encargo, pero con el entusiasmo que me genera a mí la figura de un cordobés insigne como Osio, que es quizá uno de las figuras cordobesas más importantes y más desconocidas, por una parte, porque vivió hace ya 17 siglos, pero fue una figura fundamental en la época que vivió, en el siglo IV después de Cristo, en la época del emperador Constantino, la época en que el cristianismo empieza a ser tolerado por el poder imperial, y fue una figura además determinante, importantísima, en esa época de adaptación del imperio a la nueva realidad del cristianismo, y una figura determinante además en el Concilio de Nicea, que este año conmemora sus 1700 años de celebración, y que fue un congreso en la que se definió de una forma ya pues mucho más firme, más recia, el credo católico, el credo que llamamos niceno. Así es, son todas informaciones que siguen teniendo vigencia. Ahora hablaremos de eso, pero me gustaría también preguntarte por el título, El último Osio. ¿Por qué? Bueno, la figura de Osio es una figura muy curiosa porque es una figura, por lo pronto, muy longeva. Llegó a cumplir más de 100 años, en una época como el siglo IV después de Cristo, y eso le hizo vivir pues muchas realidades, muchos poderes. Él, realmente, la persecución de Diocleciano, que empezó en el 295 después de Cristo, él, digamos, fue perseguido por su fe, y fue incluso pues confesor de la fe. No llegó al martirio, pero sí llegó a sufrir pues digamos, ataques a su figura, incluso pues tormento físico, que no se aclara muy bien en qué consistió, pero él se declara como confesor de la fe. Y justo después de la muerte de Diocleciano vive la realidad de Constantino, que es el emperador que ya promulga la tolerancia hacia el cristianismo, y digamos que esa dilatada vida le hace pues conocer muchas realidades y digamos a ver muchos Osios, ¿no? Es como yo he querido verlo, porque además sobre la figura de Osio existe una polémica a la hora de su muerte, porque resulta que Osio pues fue un obispo combativo contra la herejía arriana. La herejía arriana, que en esta época se empezó a expandir de una forma muy preocupante, negaba la divinidad de Jesucristo. Decía que Jesucristo era pues un ser intermedio entre hombre y Dios, pero tenía un principio y no era Dios, tampoco era hombre, no era un ser intermedio. Mientras que la ortodoxia cristiana siempre pues afirmaba la consustancialidad de Jesucristo con el Padre. Y entonces pues Osio fue uno de las figuras más señeras que combatieron contra el arrianismo. De hecho, por eso presidió el Concilio de Nicea. Fue el que presidió el Concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica y el propulsor del credo niceno. Pero resulta que en los últimos años, muerto ya el emperador Constantino, sobrevivió todavía a otro emperador, Constancio. Constancio
empezó a simpatizar con los arrianos y a Osio, pues la facción arriana digamos que se lo llevó, lo medio encarceló en una casa en Sirmio, y allí, pues al parecer, ya en las horas finales de su vida, dos obispos arrianos, Ursacio y Valente, afirmaron que Osio había consentido en firmar el credo arriano. Eso decían, ¿no? Y esa noticia, pues es la que se quedó, y 2 siglos más tarde, San Isidoro de Sevilla, pues al hablar de Osio en un libro, lo descalificó, lo llamó traidor, lo llamó, vamos, apóstata, y con palabras durísimas, realmente solo basándose en el testimonio de estos dos obispos arrianos, con lo cual la figura de Osio, merced a esta opinión de Isidoro de Sevilla, pues digamos que ha pasado entonces a un segundo plano, y digamos, podría haber llegado a ser santo. De hecho, la Iglesia Oriental lo tiene canonizado, pero no llegó a canonizarse, y digamos que es una figura sobre la que se pasa de puntillas casi. Pero realmente hay otros testimonios que afirman, que aseguran que Osio no pudo haber abjurado de la fe católica por otras razones que sería largo exponer aquí. Me pasa que yo he estudiado esto en libros para prepararme para el auto, pero las investigaciones dejan claro, de una forma muy clara, que Osio, pues, se mantuvo fiel a la ortodoxia católica y que digamos que siempre fue leal al credo niceno que él mismo digamos, ayudó a redactar, y que hoy en día sigue rezándose 1700 años después en todas las iglesias católicas del mundo. Y tan es así como el Vaticano está a punto también de consentir su culto en Occidente tal como se hace en Oriente, con lo cual esas investigaciones positivas están más que acreditadas y más que confirmadas por la Iglesia Católica. Pero ¿qué ha sido lo más difícil de materializar? Porque claro, estamos un poco en el campo de lo inmaterial para la compañía de teatro, para teatro clásico. ¿Qué ha sido lo más difícil de concretar en escena? Pues sí, lo más difícil de concretar en escena y en el texto también ha sido, pues, la escasez de datos de la que disponemos para hablar de la figura de Osio, y como también el Cabildo que ha apostado por este auto también me sugirió, pues, darle una forma también de auto sacramental, pues a la hora de llevarlo a cabo, introduje figuras alegóricas que ya habrán podido ver el público de la obra y lo podrán presenciar esta noche también, que quizá hayan sido, pues, la parte más complicada, ¿no? Mezclar el relato histórico de Osio con los personajes simbólicos, alegóricos que aparecen en la obra, que en este caso son la Iglesia y la herejía. Esa mezcolanza, pues me costó trabajo, digamos, buscarle su fórmula, hasta que encontré una, y el Teatro Par, a través de la dirección de Antonio Barrios, pues lo ha definido de forma muy, muy concreta, muy visible y muy inteligible para el público de hoy. Esta es una iniciativa de la Diócesis de Córdoba, patrocinada por el Cabildo Catedral, y mi pregunta es, ¿sigue siendo el papel de la Iglesia acercarnos a su historia, sobre todo esta tan influyente hasta nuestros días? Pues no cabe duda. Yo creo que llevamos muchos años en que no cabe duda de esta intención de rescatadora del Cabildo cordobés para acercar Córdoba a su historia, porque una forma de comprendernos como presente es entender el pasado. Y me parece una apuesta muy firme, valiente, porque algunos pueden como tachar como, no sé, de antediluviano, ¿no? Como rescatar una figura de 17 siglos de antigüedad, pero es que es una figura que sigue teniendo vigencia y que como repito, el credo que reza la Iglesia en gran parte debe su fórmula al influjo y a la mano de Osio y a su fidelidad a lo que es la ortodoxia católica sobre la figura de Jesucristo. No nos damos cuenta de lo que eso significa en la Iglesia Universal. Todo el mundo reza el credo, todo el mundo, aquel credo
que salió de la luz de Nicea, ¿no? Exactamente. Y voy a ponértelo un poco complicado porque la pregunta no es sencilla. Yo te preguntaba, ¿cuál sería el perfil de Osio si lo trasladáramos al de un obispo actual, teniendo en cuenta de la persecución de la que fue objeto, de las dudas de las que tuvo que defenderse, a veces ya a una edad muy, muy avanzada? ¿Cuál sería el perfil si le diéramos traslado a la España del siglo XXI? Bueno, la pregunta la verdad es que es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta pues la gran cantidad de facetas espirituales que podemos encontrar en la figura de Osio, que es un obispo que, a tenor de los testimonios históricos que quedan de él, fue un obispo con un carácter bastante fuerte, un carácter que no se dejaba milanar por los enemigos, pero al mismo tiempo un obispo pues en que la meditación teológica de las verdades cristianas está muy arraigada. Él estaba muy convencido y argumentalmente convencido de la divinidad de Jesucristo y por eso pues resultaría ahora difícil, ¿no? Porque conciliaría como dos facetas que se pueden considerar a veces de los obispos, ¿no? Los obispos, digamos, que dedican, ¿no?, su fuerza, su energía a la exégesis. Los obispos que también dedican a la faceta pastoral y digamos, de su diócesis, pero que realmente creo que la mayoría de los obispos reúnen en sí esas dos facetas, ¿no? Lo que pasa es que en Osio se ve de una forma muy, muy, muy contundente por esa aportación tan inmensa, tan inigualable que hizo a la Iglesia Universal como es el credo que, como tú dices, reza la Iglesia Universal hoy en día. Muchísimas gracias. Fortaleza y arraigo a la fe, la defensa de la divinidad de Jesús, que le costó mucha persecución y le costó muchas dudas sobre las que tuvo que luchar toda la vida. Y le costó el descrédito final, que es el que pesa sobre él, ¿no? 1700 años de descrédito porque, al parecer, ahí las malas lenguas le atribuyeron una duda a los 101 años de vida. Así es. Bien, pues no se lo pierdan esta noche hasta completar aforo en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba, El último Osio, un auto sacramental contemporáneo, obra de Daniel Cota. La entrada es libre hasta completar aforo. Así. Muchísimas gracias. A ti, Nati.